Bueno, ahora estamos con Jimmy Valdivieso, antropólogo, comunicador y documentalista. Yo soy Fabián Olea y le vamos a hacer una entrevista sobre el tema de nuestro trabajo, que es la contaminación visual. Como sabemos, la contaminación ambiental es uno de los problemas más graves que enfrenta el mundo en la actualidad y que, bueno, obviamente está perjudica a la sociedad, ¿no? Este término lo relacionamos con características físicas, químicas y biológicas del agua que puede perjudicar seriamente a la biodiversidad y por eso estamos aquí con Jimmy para que nos responda algunas de las preguntas que le tenemos. Bueno, Jimmy, según su opinión, ¿cuál es o sea, a qué se debe la excesividad de afiches publicitarios y grafitis en las calles, en este caso de Lima? Ok, entonces vamos a empezar hablando de contaminación visual. Como hace rato hablabas de Sí, elementos químicos, entonces pensé que ibas a ir por el lado claro, de de la contaminación. claro, va un Bueno, poco vamos a por hablar de ambos lados. contaminación visual entonces. Ok, la pregunta es, ¿a qué se debe que hayan tantos grafitis en las calles? Claro, afiches publicitarios, grafitis en las calles, ¿no? Ya, bueno, esto se debe a que la calle es un espacio público, ¿no? Es un espacio, por lo tanto, de expresión, ¿no? De expresión. Y entonces, en una sociedad informal, tremendamente informal como la nuestra, todos nos sentimos propietarios del espacio público y todos nos sentimos con el derecho a usar el espacio público de acuerdo con nuestra conveniencia. Entonces, yo pinto una pared, pego un afiche en un poste, eh, muralizo voluntariamente una pared abandonada, ¿no? Y, y está muy bien, ¿no? Está muy bien, porque si la norma no me lo prohíbe, o si las autoridades no son lo suficientemente eficientes para impedirlo, pues entonces yo tengo el derecho a ejercer mi derecho de expresión, ¿no? Y hay una oportunidad abierta y pues la utilizo, ¿no? Eh, sí, eso creo que responde a la pregunta de por qué hay Claro, tantos afiches y tanto graffiti, ¿no? claro, al final es un espacio público, ¿no? Y en este Ujú. caso, eh, considera que, o sea, llega a ser en algún punto un problema y si se le da la importancia necesaria a este problema, si así lo fuese. Yo creo que el uso tan arbitrario y tan libre del espacio público, desde cierta perspectiva, es vista como un problema, ¿no? Yo no puedo usar el espacio público para pasear desnudo. Yo no Claro, puedo usar el espacio público para escribir cosas que, de acuerdo con cierta perspectiva, pues son promotoras de algunos valores que no son los valores de nuestra sociedad. Yo no puedo, no sé, alentar mensajes terroristas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay una normativa que limita el uso de los espacios públicos, ¿no? Para que cada quien no haga lo que quiera. Existe la señalética, existen las reglas de tránsito, existen los espacios creados como las veredas y las calles, y así por el estilo. Existen una serie de normas para que hagamos un uso eficiente del espacio público. Naturalmente, hay reglas que se cumplen con mayor voluntad y hay reglas que se cumplen menos. Las que tienen que ver con pintar paredes, hacer grafitis, pegar carteles, afiches, claramente no están lo suficientemente reglamentadas o no son conocidas por los usuarios. Y si le añadimos una cuota de rebeldía, una cuota de picardía, una cuota de aventura, pues se colocan, pero también son muy conocidas las historias de los miembros del Serenazgo persiguiendo a los músicos que pegan sus afiches en los semáforos,
claro, o corretean a los grafiteros, o cosas más severas como la municipalidad pintando murales porque sienten que lo que se ha dibujado allí no va en sintonía con colores de la municipalidad, ¿no? Entonces, sí, es un problema la pregunta. Yo creo, como decía, desde una perspectiva, creo que el uso irresponsable del espacio público o el uso no reglamentado del espacio público es un problema, ¿no? Sí. claro, claro, en ese caso el uso indebido de todas maneras es un problema. Y en este caso, según su criterio y lo que nos comenta, ¿cree que los medios de comunicación ayudan a difundir este problema o es todo lo contrario a lo mencionado? Es, es que yo creo que nuestra sociedad todavía no ha tomado mucha conciencia sobre la noción de la contaminación visual. O sea, yo creo eh, que de hecho nosotros mismos no consideramos muy relevante el hecho de que una ciudad esté llena de carteles o de afiches o de graffiti, ¿no? De hecho, hay miradas mucho más diversas, ¿no? Hay gente a la que le parece fascinante el graffiti, ¿no? Y quisiera ver llenas de grafitis su ciudad. Hay artistas que muralizan algunas paredes, ¿no es cierto?, que por ahí están abandonadas y hacen obras de arte maravillosas, pero para otras personas ese arte es efímero, es contaminante, no sé, responde a un sentido artístico que no comulga con lo oficial o con lo conservador, y entonces son muchas perspectivas, ¿no? Y lo de los afiches también, ¿no? O sea, eh, es un problema, sí, que hayan afiches pegados en los postes o en los semáforos, sí. No deberían estar, pues no. Pero ¿dónde a través de qué vías van a expresarse estas bandas de rock o estos conjuntos de música chicha o de lo que fuera? Dado que naturalmente no pueden pagar por un anuncio publicitario o pagar por una valla publicitaria, ¿no? O por un anuncio gigantesco, pues, en una avenida, ¿no? Entonces, creo que, creo que todavía la discusión va más por el lado de cuánto podemos usar el espacio público, ¿no? Y como decía hace un rato, la idea de que esto contamine visualmente con lo grueso que es el término contaminación, creo que no ha terminado de ser asimilado por la sociedad. Contaminación es la contaminación ambiental, lo que yo puedo respirar y me va a enfermar, ¿no? Claro, O lo que yo puedo beber y me va a matar. Creo que la sociedad asocia más a ese tipo de cosas como contaminación. Si yo veo una pared llena de carteles y de anuncios, desde la perspectiva de la gran mayoría de personas, no creo que eso se vea como un problema porque no me hace daño físicamente. Pues nada, cierro los ojos o volteo al otro lado y se acabó el problema, ¿no? Pero no está ingresando, o sea, esos colores no ingresan a mi cuerpo y me voy a quedar ciego, ¿no? Entonces, creo que al no afectar físicamente a las personas, la sociedad no ha terminado de entender que esa es una forma de contaminación. Entonces, al no ser importante para la sociedad, no es de interés público. Y al no ser de interés público, los medios de comunicación no le brindan la importancia, ¿no? Porque recuerda que los medios de comunicación operan bajo las lógicas del claro, interés sí, público, ¿no? Sí. totalmente. Es una buena perspectiva el comparar lo que te hace daño con lo visual, ¿no? Entonces, hablando ya un poco de contaminación, ya entrando en el tema del, de lo físico, ¿de qué manera se podría dar una solución a la contaminación en estos tres aspectos, tanto la visual como añadiéndole la marina y la sonora? Bueno, una solución que en términos de política de Estado, o sea, Sí, o bueno, su opinión, ¿no? O sea, la a solución ver, que considere. ya, a ver, básicamente creo que es importante hacer una distinción entre esas formas de contaminación, ¿no? Hay un Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Y la mayoría de países tienden
establecer estas políticas de lucha contra la contaminación del ambiente, pero sobre todo esa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la contaminación de nuestros recursos naturales, la contaminación del agua, la contaminación del aire, porque efectivamente pueden generar un daño en el ser humano, ¿no? La contaminación sonora y la contaminación visual, sobre todo, pueden generar un daño, pero en el ámbito, no es mi especialidad esta, ¿ya? Pero en principio creo que la contaminación sonora sí puede afectarnos físicamente, pero la contaminación visual probablemente afecte más en términos psicológicos, ¿no? Eh, en términos de estrés y eso, ¿no? Pero nuestra sociedad, nuevamente, ¿no? No tiene una noción muy clara de la importancia de la salud mental. Y el mismo Estado no invierte lo suficiente en la salud mental. Entonces, como la contaminación visual solamente podría afectarte en términos psicológicos y lo psicológico no es muy importante, eh, pues nada, no hay que invertir en ese asunto. Entonces, en donde sí se invierte es en la contaminación, digamos, del aire, la contaminación del agua, ¿no? Y la contaminación que pueda, como digo, afectarnos físicamente, ¿no? Porque son elementos que podemos ingerir, que pueden ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué te digo ahí? Hay políticas de medio ambiente, hay un ministerio del ambiente, y siempre está en riesgo de ser cerrado, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, ¿para qué tenemos todo un aparato, un ministerio, con todo lo que cuesta al Estado, cuando más bien la política medioambiental debería ser transversal a todo el aparato estatal, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos un ministro cuando todos los ministerios deberían operar bajo las lógicas y bajo el paradigma del cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, siempre está en riesgo entonces la permanencia o la supervivencia de ese ministerio. Lo que no debe estar en riesgo es la política, ¿no? La política medioambiental, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, basándonos en su respuesta, ¿cómo se podría concientizar a la población, este, por medio de los medios de comunicación sobre las consecuencias y cuáles considera que serían los adecuados para llegar a un mensaje fuerte, a la población? A ver, yo a veces siento que a los medios de comunicación se le pide mucho, ¿no? O sea, los medios masivos de comunicación. Los medios de comunicación son gobernados o dirigidos por empresas privadas, ¿no? Y entonces la empresa privada tiene que responder a sus propios indicadores de rentabilidad, ¿no? Tiene que responder a sus intereses comerciales, tiene que responder a sus intereses económicos, ¿no? Entonces, si Repsol es mi proveedor, es uno de mis anunciantes, y Repsol contamina el Océano Pacífico, igual no voy a hacer una denuncia muy grande porque no quiero perder a mi auspiciador, pues, ¿no? Que es el que me da de comer. La Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Tiene como auspiciador a Repsol, ¿no? Y Repsol no ha reparado el daño que ha generado en el mar de la costa central peruana, ¿no? Entonces el Estado debería ser el primero en rechazar, ¿no? Cualquier forma de intervención de una entidad como Repsol, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces a eso me refería. ¿Cómo le pides a un medio de comunicación que responda a discursos de cuidado del medio ambiente cuando muchos de sus auspiciadores probablemente sean agentes contaminantes, ¿no? Entonces, pueden caer en una contradicción. Bueno, en el caso ideal de que pudieran hacerlo, entonces, pues nada, creo que nada le cuesta con creatividad a algunos programas de televisión, pues desarrollar unas campañitas, ¿no? Así como Pilsen Callao se inventó el Día del Amigo para vender más cerveza, no sé, un canal de televisión se puede inventar pues el Día del Cuidado de los Ríos, ¿no? O el día en el que cierro el caño para lavarme los dientes, o el día, oh, hace tiempo hubo una campaña global que era la hora del planeta, ¿no? Donde todo el mundo apagaba la Mm. luz, ¿no? Ese tipo de cosas creo que ayudan a tomar conciencia. Pero yo más que a los medios de comunicación, y yo siendo comunicador, yo estoy completamente defraudado de lo que los medios de comunicación pueden hacer, ¿no? Están más pensando
en el reggaetón y en ese tipo de cosas, ¿no? Que además yo sí calificaría como contaminación sonora, por ejemplo, ¿no? Pero Ah, bueno, eh, ¿qué quería decir? Yo más pienso en políticas desde la educación, ¿no? Desde la educación, y ahora, no sé, supongo que en tu época también sucedía, pero yo veo que mis hijitos son muy alentados a el reciclaje, a la separación de la basura, de los desechos orgánicos de los inorgánicos, ¿no? Y todas las semanas llevan, pues, bueno, nosotros aprendemos también pues a separar las chapitas de las botellas de plástico por acá, y ese tipo de cosas que creo que está en manos de la educación, ¿no? Y que ojalá que ellos, cuando sean más grandes, pues puedan cambiar el rostro también del papel que están jugando los medios, ¿no? Pero regresando a los medios, yo creo que sí, con ganas, con compromiso y con creatividad, eh, una bonita campaña en la que hagamos que tomemos conciencia de cuánto, a pesar, podemos perder si es que aplicamos medidas de contaminación. ¿A qué voy? Ya que me voy a extender un poquito de repente, porque acabo de tomar conciencia de esto. Cuando nosotros vemos que las comunidades campesinas se oponen a un proyecto minero porque entienden que se van a contaminar sus ríos y sus lagunas y por lo tanto su actividad agrícola se va a ver afectada o su actividad ganadera se va a ver destrozada, nosotros, desde la comodidad de nuestras ciudades, alzamos la voz de protesta y decimos, estos campesinos ignorantes, ¿cómo se van a oponer al desarrollo de una actividad minera que es la que más dinero le genera al Perú y no sé cuánto, ¿no? Ellos nos quieren atrasar, no quieren que salgamos adelante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros no padecemos, ¿no? Ni por asomo el riesgo de tomar agua contaminada, ¿no? O respirar humo, ¿no? O respirar aire que ya tiene una cantidad de plomo que termina instalándose en la sangre. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el público limeño, por decir algo, de la ciudad de Lima, pueda tener empatía, ¿no? Con estas personas que dicen, oye, ¿sabes qué? No me importa la actividad minera, por más dinero que genere, porque lo primero que generan es que contaminan mi agua, contaminan mis campos de cultivo, contaminan mi aire, y por lo tanto yo me muero y encima nunca recibí ninguna regalía por la actividad minera, ¿no? Encima sigo siendo la provincia más pobre del Perú, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante comprensible, ¿no? Entonces habría que generar algún tipo de campaña para que una persona que vive en la ciudad de Lima, en una situación bastante privilegiada, pueda sentir cuánto le puede afectar una situación equivalente, ¿no? Esa sería una forma, medio perversa seguramente, medio dura, pero también es importante que tomemos conciencia, porque si no, vamos a seguir priorizando el valor de lo económico, ¿no? Vamos a seguir poniendo en balanza la importancia de lo económico y no la importancia de lo ambiental. Somos una sociedad que tiene unos valores un poco perversos, ¿no? Nos importa más la propiedad privada que la vida, ¿no? Cuando se produjeron los incidentes el año pasado, cuando Dina Boluarte tomó el poder, claro que por supuesto que los manifestantes ocasionaron daños tremendos a la propiedad pública y privada, indudablemente, pero de ninguna manera eso puede valer más que la vida de las 80 personas que murieron. Y sin embargo, tú y yo seguramente conocemos muchísima gente que justifica la muerte de las personas, ¿no? Porque más importante es la propiedad, pues, ¿no? Entonces, igual acá, más importante es el dinero que va a generar la minería que el agüita de estos campesinos, ¿no? Las vaquitas de estos ganaderos. Entonces, hay un desprecio total por por la situación del otro, sobre todo si ese otro es un otro de una sociedad distinta a la mía, es decir, los campesinos, el mundo andino, el mundo amazónico, ¿no? Lo veo muy lejano, lo veo muy lejano. Pero bueno, por ahí va mi respuesta. claro. Entonces, para andar un poco más, ya que mencionaba que los medios quizás no eran los medios adecuados, por ahí quizás, ¿qué otro medio consideraría? Puede ser redes sociales o Mm. algún emprendimiento pequeño.
¿O qué podría hacer que... Eso me parece, eso me parece mucho más posible, ¿no? Es decir, la gran mayoría de usuarios de redes sociales tiene las suficientes herramientas en su celular para crear memes, hacer videitos, teasers, de reels, hacer afiches bonitos, ¿no? Y simplemente basta con que tú con un amigo se junten y piensen en algo y lo suben a sus redes y si es creativo, si es interesante, si es conmovedor, si genera empatía y si compromete, lo pueden viralizar y de repente sin querer terminan generando una campaña bonita, ¿no? Y se trata de una iniciativa que nace desde el corazón de personas con buena fe y con capacidades técnicas para poder desarrollar esto, ¿no? Pero, y no dejárselo a los medios, ¿no? Que tienen que primero asegurarse de no afectar los intereses de su auspiciador y no sé cuánto. Ujú. Claro. Y ya para cerrar, volviendo a los medios de comunicación, pero más por un lado personal, ¿qué le recomendaría a los medios, usted como comunicador, y a la sociedad en general para poder combatir esta problemática de acá en un futuro, ojalá no muy lejano? Ajá. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Primero, tomar conciencia del verdadero riesgo que representa la contaminación ambiental, sonora y visual en nuestra sociedad, ¿no? Tomar conciencia de eso. La gente no tiene real conciencia, pero no tiene conciencia porque ha crecido con esa contaminación. O sea, nosotros mismos, cuando estamos en una avenida atorados en el tráfico, estamos respirando ese aire contaminante brutal, ¿no es cierto? Y solamente nos quejamos pues con la persona que está a nuestro lado si es que no tenemos un tema de conversación más importante. Entonces hemos normalizado nuestra convivencia en un entorno contaminado, ¿no? Entonces que reaccionar, tenemos que reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar? Claro, las personas no reaccionan si no las estimulan. Entonces, ¿quiénes son los agentes estimulantes? Pues sí, como decía hace un rato, la escuela, pero también lo podrían hacer los medios de comunicación si es que no priorizaran sus intereses económicos. Y entonces nos queda una tercera alternativa, que es la que mencionamos hace un rato, que es las iniciativas personales a través de redes sociales, de emprendimientos, ¿no? Pequeños colectivos, pequeñas formas que juntándose entre varias, ¿no? De manera espontánea pueden ayudar a a que tomemos conciencia. Con la toma de conciencia y desarrollando nuestra capacidad de denuncia y de crítica, es que vamos a lograr que se fortalezcan las políticas de Estado para controlar, sancionar y de ser el caso, pues premiar las formas de contaminación o de cumplimiento del cuidado del medio ambiente. ¿No? Y eso, ¿no? Eso. Y que esas políticas sean supervisadas por el Estado, pero sobre todo sean aplicadas como, como digamos, como líneas de orientación de las empresas y de cualquier forma de actividad humana que podría contaminar el ambiente, ¿no? Sí, y cuando digo cualquier forma de contaminar el ambiente me refiero a la empresa minera que contamina los ríos o el cantante de rock que pega su afiche en un semáforo. O sea, todos estamos en esa, todos tenemos esa tarea, ¿no? Todos tenemos esa tarea. Sí, definitivamente. Bueno, Jimmy, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla interesante y esperemos que pronto la sociedad pueda cambiar con algunas cosas que se puedan hacer en algún futuro, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias a ti. Ya nos vemos.